esta tarde, en esta transmisión de una vez más de Misión Cristiana La Roca, vamos a iniciar directamente en un salmo. Abran sus Biblias ahí en su lugar, pónganse cómodos. Abran el Salmo capítulo 93. Salmo capítulo 93. Espero que lo lean y que me acompañen también directamente, no solamente yo leerlo, sino que también ustedes, los que están viendo, puedan gozarse y puedan aprender de la palabra de Dios. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes y la sanidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Leamos nuevamente el versículo 5. Tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos para siempre. Buen Dios que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Dios, por la paz que tú nos das, por guardarnos a cada uno de los que estamos, Dios mío, en nuestras casas, Dios. Gracias por el empleo que muchos tienen. De igual forma te pido por aquellos que no tienen el empleo, que no tienen el soporte económico para poder salir adelante, Dios mío. Todopoderoso, te pido sabiduría, te pido que tú guardes a tu pueblo, que tú le bendigas grandemente económica al Señor, que no falte la comida en su vida, Dios. Y sobre todo que siempre esté tu Santo Espíritu guardando su corazón. Miren, en esta hora, Dios, hay muchas personas que están afligidas de su corazón, con tristezas, con enojos y con muchas emociones por el haber. Pero algo sí te pido, Señor Jesús, no dejes, Dios, a nuestra congregación, no dejes las congregaciones, Dios mío. Guarda, Dios, a cada persona, a cada hijo tuyo, mas líbranos de todo mal. Lleno de Dios Todopoderoso de tu palabra. Y ahora, Dios, que no sea yo que hable, sino que sea tu Santo Espíritu. Toca hoy mi corazón y que sea tú que hable, Dios mío. Que este consejo sea bueno para aquella persona, Dios mío, que lo necesite en esta hora. Que tú traigas, Dios mío, al paralítico, que tú traigas al cojo, que tú traigas, Dios mío, a la persona que no tiene certeza de su vida, que no sabe a dónde ir, Dios. Que tu palabra sea vida. Que tu palabra lo convierta, que tu palabra lo restaure, porque enos acá, Señor, somos unas personas, Dios, que necesitamos de tu presencia. Mas en esta hora, yo lo único que te pido, que tú abres mi corazón, abres mi mente, abres mi boca, Dios, y que pueda disertar el mensaje, no con lo que yo pienso, sino lo que tú quieres dar ahora en esta tarde, en el cual te doy la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias porque tú eres Rey de Reyes, y gracias por guardar mi existencia y por guardar mi familia y por guardar a mis seres queridos. Te doy la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén. Después de haber orado, estimado hermano, estimado creyente que está escuchando esta transmisión en vivo, le invito directamente que abra el libro de Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lo repito nuevamente, San Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. El tema de esta tarde se llama Dios no ha renunciado para ayudarte. Dios no ha renunciado para ayudarte. Voy a esperar que todos lo tengan. En Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62 estaríamos leyendo en esta tarde. Pues, espero que ya lo tengan. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, estimado hermano. Pueden tomar asiento para aquellas personas que se pararon y para aquellas directamente que van a escuchar el sermón. Presten la mayor atención, porque no solamente va a edificar sus vidas, sino va a transformar tu corazón, va a cambiar tu punto de vista en el cual tú estás viviendo en esta hora. Dios va a hacer un efecto, va a tratar de cambiar tu vida, pero también tienes que estar dispuesto a entregar su corazón hacia Él. Dios no ha renunciado para ayudarte. Desde el punto de vista, muchos dirían: Dios me ha dejado, Dios ya no tiene planes o propósitos para con mi vida. En esta situación o cualquier otra en la que podamos existir, pensamos que Dios como si se olvidara de nosotros, como si, dado caso, Él me hizo una promesa y de repente se olvidó. Y no es así, estimado hermano, estimado cliente. Dios no significa que Dios se haya olvidado de ti. Dios no significa que no quiera ayudarte. Dios no significa que quiere restaurar tu vida. Dios lo que está haciendo para que poder ayudarte a tu vida, te está formando el carácter. Y muchas veces te está forjando en el desierto espiritual. Muchas veces hay situaciones o problemas que nos van a ayudar para poder crecer en el Evangelio. Pero esa situación en la cual tú estás viviendo no significa, estimado hermano o estimado cliente, que Dios te ha dejado. No significa que Dios ha renunciado por ti. No significa que Dios te ha dejado desamparado. Eso no va a significar eso, estimado hermano. El otro te va a querer plantear o te va a poner directamente ideas en tu mente y en tu corazón. Y efectivamente lo hace de diario, queriéndose decir: Dios se olvidó de tus sueños, Dios se olvidó de tu meta, Dios se olvidó de todo. Así que renuncia. Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a escuchar un culto? Mejor apaga ese culto en vivo y pon la radio que tú quieres escuchar. Eso es lo que te dice el otro. Que dejes directamente de escuchar la palabra de Dios. Pero insisto, estimado hermano, estimado cliente, que cuando nosotros dejamos a Dios como primer lugar y dejamos a Dios directamente de poder escuchar, entonces vamos a tratar de escuchar la voz del otro. Me explico, estimado hermano, que muchas veces, hay veces que Dios nos habla constantemente. Nos habla constantemente por las madrugadas, en situaciones. Dios nos habla a través de un letrero, Dios nos habla a través del bus, de un predicador. Y Dios sigue existiendo. Dios sigue existiendo todavía. Hay muchas predicadoras que están hablando de cultos en vivo. Y no solo eso, hay palabra de Dios en YouTube. Hay más mensajes de lo que habían antes. ¿Por qué razón esto, hermano? Es porque Dios quiere tratar con la raza humana, es que Dios quiere tratar con el corazón del hombre, que se arrepiente, que cambie su vida y que deje directamente las cosas antiguas y siga un camino correcto. Pero para poder llegar a ese camino correcto es necesario, estimado hermano, entregar nuestras cargas. Es necesario que digamos: Señor, yo no puedo, te necesito. Por favor, transfórmame, haz algo en mi vida. Vemos directamente que el amor de Dios no cambia. Él te sigue amando. Desde que Él formó la creación, te sigue amando, sin importar lo que eres, sin importar lo que hayas hecho, sin importar todas las cosas que sigues haciendo. Dios te sigue amando. El amor de Dios es tan maravilloso, hermano, que si usted lo puede notar, Dios alumbró el día de ahora con el sol. Hay muchos que no pudieron ver el día. Hay muchos que prácticamente están en agonía en un hospital. Hay muchos directamente en la cárcel que quieren salir. Y a pesar de que se transformaron en cristianismo, quieren prácticamente salir de ahí, pero no pueden porque tienen que pagar sus penas, porque tienen que pagar directamente el juicio que ellos llevaron. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de estar libres, andar caminando, que tenemos directamente la oportunidad de comer, tenemos la oportunidad de estar en la familia, no aprovechamos el amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia que Dios nos brinda a diario. Es necesario, estimado, que reconozcamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Es necesario que tengamos la vista hacia Dios y decirlo: Señor, si bien es cierto, me he equivocado, he puesto la mirada mejor en el otro, he puesto más la mirada en las cosas terrenales, pero no me he ubicado en ti.
Señor, si bien es cierto, tú no has renunciado por mí, yo lo he hecho. Yo he renunciado por ti. Ese es por eso el tema de esta tarde. Porque no es que Dios haya renunciado por ti, es que tú hayas renunciado hacia Dios. Ese es el punto. Vemos en el versículo 54, y prendiéndole la llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vemos que la Biblia habla también de fracasos y también de victorias que tuvieron los hombres. Vemos a Pedro, que era una persona impulsiva y confiada en sí mismo, y además de ello, una persona conflictiva. Pero además de ello, estimado hermano y estimado creyente, era una persona que tuvo bastantes defectos, pero a pesar de ello, Dios no le importó esos defectos. ¿Sabe qué es lo que le importó? Su amor. ¿Sabe qué le importó? El corazón. Porque así mismo tomó a Simón para convertirlo en Pedro, para formarlo como un apóstol. Y así mismo te ha tomado a ti, a pesar de tus defectos, a pesar de tus fallas, a pesar de tu inconsistencia. Te ha tomado a ti para que le sirvas. Ese es el mayor, gran amor que Dios te tiene a ti. Y muchas veces, en vez de ser prácticamente, de darle lo que Él nos da, nosotros no somos iguales. Es decir, Dios nos da mucho, pero cuando nosotros le damos, no le damos nada. Y si le damos las obras. Y no tiene que ser posible así. Si Dios te ama con un gran amor eterno, Él ha dado su único Hijo para que nosotros seamos creyentes. Pues es un sacrificio que Él, si volviera directamente, Él lo volviera a hacer por ti, por amor, por un amor que realmente lo hace porque Él te ama. Pero esa situación, y vemos directamente que hay un proceso en Pedro. Pedro no cayó de la noche a la mañana que decía, hey, Pedro cayó de una sola vez. No, eso tuvo sus consecuencias, tuvo un proceso para que Pedro cayera. Estimado hermano, estimado creyente, para que tú caigas, hay un proceso para que tú caigas, para que tú mengues. Hay un proceso que está pasando mucho en la iglesia ahorita, que en vez de estar viendo los cultos en vivo, de estar directamente, estar encendiendo la radio o estar escuchando prédicas, ¿a dónde se te ha ido la pasión por Dios? ¿A dónde se ha ido directamente la búsqueda hacia Dios? En esos momentos de prueba, en esos momentos de crisis. ¿Es porque tú has renunciado a Dios o Dios renunció por ti, estimado hermano o estimado creyente? Te hago esa pregunta. Dios no ha renunciado por ti. Eres tú que estás renunciando. Eres tú que estás abandonando directamente el amor de Dios por seguir otras cosas en vez de seguir un proceso, de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir tratando de jalar más, otro peldaño, un día más. Señor, yo te busco porque quiero ser mejor persona, yo quiero ser alguien diferente, porque yo fallo y tengo errores garrafales, Señor. Y yo no quiero caer, yo no quiero fracasar. Es más, Señor, quiero ser un éxito, pero en ti. Pero muchas veces se nos olvida que hay un proceso para fracasar, un proceso para tener un éxito. Y el proceso que tuvo Pedro para poder fracasar no fue de una manera repentina, tuvo un proceso. Y eso está en Marcos capítulo 14, versículo 29 al 31. Jesús le da una advertencia que le dice, Pedro, van a sandarear tu alma. El diablo ha pedido tu vida para poder sandarearte. Pero realmente Pedro, directamente él en sí mismo tenía una excesiva confianza en sí mismo. Pero Jesús le hizo una advertencia. Nosotros muchas veces Dios nos hace una advertencia y nosotros nos creemos en nosotros mismos que podemos hacer las cosas. Pero directamente Pedro creía en sí mismo, creía de lo que era capaz, creía de lo que podía hacer o de lo que podía llegar. Muchas veces nosotros dependemos directamente del estatus económico, porque yo tengo $1,000 en el banco, porque tengo tantas cuentas de ahorro, de débito, de lo que puedas tener cuentas corrientes. Pero muchas veces dependemos de lo que nosotros tenemos, de nuestras casas, de nuestros carros, de nuestros celulares, dependemos de eso. Y pensamos que porque tenemos todo eso, nuestra vida está ganada, nuestra vida está solucionada. No, estimado hermano, estimado creyente, tu vida no está solucionada por lo que tú tienes. Tu vida sí está solucionada porque Cristo está en tu vida. Ahí sí está solucionada tu vida. Pero muchas veces esa
ese proceso que tuvo Pedro de creerse en sí mismo. Primer punto para poder fracasar: tener excesiva confianza en ti mismo y no depender de Jesucristo. No depender directamente de lo que Dios te advierte diariamente. Ora para que no mengues. Ora para que siempre escuche la palabra de Dios. Ora. Eso es lo que nos dice Dios constantemente a través de la Biblia o a través de los mensajes. Que la oración tiene que estar constante. Pero tú dirás, como me ha dicho una vez, me dijo una persona y se burlaba acerca de ello: ¿tú pensás que yo voy a estar orando y voy a estar en el baño? ¿Tú pensás que voy a orar y voy en el bus agarrado? ¿Tú pensás que voy a orar y voy a estar directamente conduciendo? Y le dije a esa persona: no significa eso. La oración significa que cada vez que tú tengas la oportunidad de adorar a Dios o orar, significa que tú tienes que entregarle todo a Él. En el instante que tú tienes, hay un lapso que nosotros dormimos directamente, que es de las 9 a la noche, o a las personas que se duermen como a las 11. Hay un lapso donde tú tienes la oportunidad de poderte comunicar con Dios y poder decir: Señor, aquí estoy, vengo ante ti y quiero darte la adoración que ahora te traigo. Hay un lapso. No creo que todas las personas no duerman. Todos dormimos. Y el que directamente no duerme, venga, tómese una foto conmigo. Realmente lo voy a felicitar porque realmente no conozco a esa persona. Es necesario que duermas. Es necesario que tú te mantengas descansado. Entonces, en ese lapso que tú descansas, es donde tú tienes la oportunidad de poder orar. Otra cosa que Pedro cayó para que ese proceso llegara al fracaso fue en Marcos capítulo 14, versículo 37-38, donde ya directamente le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ni una hora has vigilado. Pedro, ahora no te dice Pedro a ti, te dice tu nombre. Pongamos el lío. Oscar, una hora has vigilado, una hora directamente has tratado de buscar la presencia de Dios, una hora has tratado de buscar la presencia de Dios. ¿Te has detenido un punto de que se te ha olvidado el primer amor? ¿Se te ha detenido un punto donde el cual yo he venido para llenarte, yo he venido para poderte dar vida? Pero has dejado de orar, has dejado de menguar, has dejado directamente la palabra de Dios, ya no vives el primer amor, ya no disfrutas la alabanza como lo disfrutabas antes, ya no te postras delante de Dios como lo hacías antes. Ese es uno de los fracasos, que dejamos de orar. El otro está del fracaso de Pedro. No entendía la naturaleza de la batalla, y eso está en San Juan capítulo 18, versículo 10. Pedro no entendía la naturaleza de la batalla. ¿Por qué, estimado hermano? Porque él le vino a cortar la oreja a Malco. Ese era un proceso directamente que Jesús iba a tener, que tenía que morir en la cruz para poder ser salvo, para poder tener gracia, para poder venir a los pies de Dios y directamente tener el perdón de Dios. Pero Pedro no entendía la naturaleza de la batalla. No entendía que en vez de que le había dicho la advertencia era de orar, él no oró. Pudo estar en otro lugar directamente Pedro. En vez de mezclarse en ese lugar donde Jesús es arrestado, él no tuvo que estar allí. ¿Por qué se mete? Muchas veces nosotros los cristianos evangélicos, o hay personas, muchas veces vamos a lugares que no tenemos que ir y nos va mal. Ahí estaba Pedro. No tenía que estar en ese lugar. ¿Nosotros en qué lugar estamos, hermano? ¿Estamos en el lugar donde creemos que Dios quiere que estemos, o estamos en otro lugar donde Dios no quiere que estemos? Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso, dirían unos. En el versículo 54 vemos directamente que Pedro quería observar el proceso y quería ver directamente el proceso de todo lo que iba a suceder. Pero ahí hay una persona. Siempre decimos, hay personas que se meten en algo que no lo llaman. Pero esa persona, en el versículo 55, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al ver sentado el fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Él se sentó en el fuego normal y la criada viéndolo. Y Pedro quizás diciendo: ¿y por qué me mira?
¿Por qué no me deja de ver? Este estaba con él. Este era uno de los predicadores. Este era apóstol. Y vemos la reacción de Pedro en el versículo 57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Esa fue la reacción de Pedro: no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me estás hablando. Esa fue una de las reacciones, porque dice en el versículo 54, donde Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Muchas veces le seguimos de lejos a Dios. Entonces, cuando le seguimos de lejos a Dios, cuando te dicen aquí: ¿quién es cristiano evangélico?, muchos no quieren levantar la mano porque saben que le siguen de lejos a Dios. Pedro le seguía de lejos a Dios en ese mismo momento. Había desencadenado un montón de patrones o procesos que estaban mal, porque ese era el fracaso que él iba a tener. Un fracaso que iba a llorar amargamente. Vemos directamente que de repente, en el versículo 57, pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Pero en el 58, un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. No sé de quién me estás hablando. No soy esa persona. Realmente las acusaciones eran de todas las personas que estaban allí. Él es apóstol, no sé de quién me estás hablando. En ese momento Pedro se puso nervioso, cualquiera, porque si lo acusan, uno se pone nervioso, hasta uno tiembla. Pedro en esa situación se puso tan nervioso. Después, en el versículo 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, porque él comenzó a decir, insultar a Dios, comenzó a negar a Dios, comenzó a decir: si yo no lo conozco, yo no sé quién es. Quizás la palabra no se encuentre directamente acá, pero pongamos que puso a maldecir a Dios, puso a decir un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque se mezcló entre ellos. Si ustedes lo ven, en la Biblia dice que se mezcló. Muchas personas directamente, voy a poner este ejemplo: los cristianos evangélicos vienen aquí a la iglesia a adorar a Dios, pero si van a un antro o van directamente a un bar, se están mezclando porque se están uniendo a una unión desigual. Entonces ese lugar se mezcla. Entonces quiere decir que esa persona que está yendo a un lugar que no debería de ir, entonces ya no compadece que es cristiano, ya directamente se contradice que ahora se mezcla entre el montón. Era así Pedro, se mezclaba entre el montón, porque ahora insultaba a Dios, insultaba que no lo conocía, insultaba directamente todo acerca de Dios. Pero veamos ese punto, estimado hermano. Si realmente no conocía a Pedro a Jesús, ¿qué pasa de estos puntos tan geniales que Dios o Jesús hizo por él? ¿No había estado Jesús en su casa sanando a la suegra? ¿No lo había elegido como uno de los apóstoles de Jesús? ¿No había subido con el Señor al monte y había visto la transfiguración? ¿O no lo había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea? Vemos a Pedro que Jesús hizo mucho por él. Vemos a Pedro que Jesús daba todo por él. Vemos en el versículo 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso Jesús ya se lo había dicho. Jesús ya le había dicho que iba a cometer pecado, que lo iba a negar. Pero vemos directamente que Pedro prefirió más su fracaso que el éxito. Prefirió directamente caer en pecado que seguir las órdenes de Dios, seguir lo que Dios le estaba diciendo, que iba a salvaguardar su vida, que el enemigo iba a tratar con su vida. Pero Pedro no optó para buscar de Dios. Muchas veces, en ese momento, Pedro se sintió adolorido. ¿Por qué razón? Porque Pedro le dijo a Jesús: yo te seguiré a donde quiera que vayas, maestro.
Y vimos directamente que Pedro comenzó a negar a Jesús y fue directamente como el punto de su llaga, porque había fracasado en esa promesa así. Ahora yo voy con esto, no quiero culparte, estimado hermano o estimado creyente. Muchas veces nosotros hemos hecho estas promesas, y te las voy a decir. Prometí ser el mejor adorador, Señor. Prometí estar todos los días en la iglesia. Prometí, Señor, ser el mejor evangelista. Prometí ser el mejor cantante. Prometí ser lo mejor para ti. Pero ahora, muchos ya no los veo acá. Muchos ya no los veo directamente acá en la iglesia. Porque esa promesa se volvió vacía hacia ti. Esa promesa que venía directamente con gozo hacia Dios, esa promesa se volvió una promesa vacía, donde las circunstancias se mezclaron. En vez de buscar directamente la dirección de Dios, se mezcló la otra situación. Escuchaste la voz del otro. Y escuchando la voz del otro te hace cometer fracasos interminables. Podemos ver directamente que el caso de Pedro, junto con el dolor que le producía su pecado, el sentimiento de vergüenza, la culpa, lo doblegaba constantemente. Y el enemigo, no digamos, le fallaste a Dios, le fallaste a Dios, ya no vayas a la iglesia, ¿para qué vas a seguir? Le fallaste a Dios. Esa es la culpa que constantemente le dice el enemigo hacia los cristianos. Le fallaste, ya no vengas a la iglesia, le fallaste. Y esa con tanta agonía te lo dice constantemente. Le fallaste. Y entonces te quedas así abrumado y dices, sí, le fallé. Debería de regresar al lugar donde estuve antes, ser un pescador, pero no un pescador de hombres, sino un pescador, un simplemente pescador. Muchos de los que están oyendo ahorita dirán, pero si le fallé, mejor regreso al lugar donde estaba antes. Una persona que no era cristiana evangélica, una persona que no conocía la voz de Dios. Estimado hermano, estimado creyente, el enemigo quiere que tú no alcances el favor eterno. El enemigo quiere que directamente tú no estés con Dios, que no te mantengas firme con Dios. Por ese momento, si usted lo ve en el versículo 61, lo vamos a detener y lo vamos a leer nuevamente. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Vemos que hizo un contacto visual entre Jesús y Pedro. Pedro comenzó a decir que había fracasado, quizás en su muy adentro. Comenzó a decir, voy a rezar en un lugar, ya no quiero seguir a Dios, ya no quiero estar en Dios. Pero Jesús, no, pon esa parte. Jesús es lo mejor. Porque vemos directamente que Jesús quizás, yo no entiendo los pensamientos de Dios porque yo no comprendo. Que Dios es todopoderoso, pero Jesús con su perfecto amor pudo haber dicho esto. Yo oré por ti, Pedro. Sabía de este fracaso, Pedro. Yo no te abandonaré. Sigue, Pedro. No te entregues. No bajes los brazos. Yo estoy contigo, Pedro. Porque directamente vemos que Jesús iba a compadecer, a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos. Ahí le estaba diciendo, yo voy a morir por ti, Pedro. Aquí parte el tiempo y la gracia, Pedro. Es el tiempo donde cual yo te voy a dar a ti la oportunidad de ser salvo, Pedro. Es el tiempo que yo te voy a perdonar y yo voy a dar no solamente por ti, Pedro, sino por todos los que están en este alrededor. Pedro, yo morí por ti. Yo di todo por ti y te sigo amando a pesar de la falla que me has hecho. A pesar que me negaste, pero Pedro, en su interior, Pedro, Señor, yo te fallé, yo soy un fraude, yo soy un fracaso, no debería de estar en la iglesia, no debería ser apóstol, no debería, Dios, tener tu amor por mí, yo soy un fracaso, yo soy un fraude. Así, ante su condolencia, vemos en el versículo 62, y Pedro saliendo lloró amargamente. Pedro salió llorando. ¿Por qué razón? Porque sentía un fraude. Porque la culpa le carcomía en su corazón. Su vergüenza estaba por los suelos. Su autoestima estaba por los suelos. Su vida no tenía ningún sentido.
vemos directamente que Pedro regresó al mismo lugar donde estaba, donde Jesús lo llamó para que fuese pescador de hombres, en vez de pescador de peces. San Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, vemos que se le aparecen los apóstoles, donde comen y donde Jesús le hace una pregunta a Pedro, después de la convivencia que tuvieron. Pedro le hace 3 veces: Pedro, ¿me amas? Creo que cuando te dicen algo así, cuando le has fallado a la persona, tú no le quieres decir que la amas, porque sabes de la cual cosa le has hecho fiel, o de las cosas que tú le fallaste. Pero no es como las mujeres, que cuando le fallas, te lo dije, y esa pregunta viene constantemente. Pero no, Jesús, con su tierno amor, le quiso decir lo siguiente. Cuando le dice 3 veces que lo amas, le dice: Jesús, Pedro, apacienta mis ovejas. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pero yo, no, apacienta mis ovejas. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pero queriendo decir que yo te he sido fiel, yo te fallé. Pedro, ¿no has entendido? Apacienta mis ovejas. Vuelve al primer amor. Vuelve al lugar donde te tiene confinado Dios, al ministerio que te tiene Dios, a los propósitos que te tiene Dios, al lugar donde tú tienes que estar. Pedro, esa es la pregunta que Dios te hace, no solamente a mí, sino a ti. ¿Me amas? La primera pregunta: ¿me amas? Tú le contestarás: sí, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Que no soy predicador. Busca la iglesia, adora a Dios, ven al primer amor. Segunda vez te lo dice: ¿me amas? Sí, Señor, pero yo soy infiel. No te pregunté que tú eres infiel, te pregunté si me amas. Pero Señor, te pequé ahora, soy lo peor, soy la peor basura. Te pregunto por 3ª vez: ¿me amas? Creo que la 3ª vez que te preguntan eso, después de las cosas que has hecho, tu corazón se siente lo peor. Y lo único que dices: sí, Señor, te amo. Eso es lo que quiere Dios, que tú le digas: Señor, te fallé, perdóname. Sigo siendo infiel, perdóname. Hay cuantas cosas que uno le falla a Dios. Y saben lo que Dios me decía, bueno, que lo leí ayer. Y lo estaba medio practicando, porque siempre cuando uno predica, uno tiene que escribir ese sermón y a la vez practicarlo para que no tenga problemas al momento de hablar. Y decía: Dios, yo te amo cuando eres fuerte y cuando eres débil, cuando oras por las mañanas y cuando no oras. Mi amor por ti no ha cambiado. Vamos con tu ministerio, Pedro, a gente rota, quebrado por dentro, llenos de culpa, así como tú estuviste. Vamos, libértalo. Liberta a esas personas. Liberta a esas personas. Háblale de Cristo. Hay personas quebradas allí directamente que directamente necesitan de Dios. Y esa es una alabanza que vamos a poner ahorita para que tú la puedas escuchar. Dios no te está preguntando si fuiste infiel, solamente te está diciendo que te arrodilles allí y le pidas perdón. Y ese amor que tanto como Pedro lo tuvo, ya lo voy a poner en la alabanza, permítanme, solamente para terminar esto. Pedro experimentó algo imaginable, algo tan precioso, y eso se llama la gracia de Dios. Fue una de las personas que experimentó la gracia de Cristo, porque Él murió en la cruz para que Él fuese salvo, para que Él fuese el testimonio de Jesucristo, para que Él pudiera ser salvo. Y asimismo, Dios quiere que tú seas salvo, porque ahora estamos en el tiempo de gracia, tiempo de misericordia, tiempo de amor, tiempo de júbilo, tiempo del amor de Dios sobre tu vida, tiempo del mensaje de parte de Dios, para que tú seas una persona diferente, para que tú cambies tu modo de actuar, para que tú dejes el modo de andar ahorita para un modo diferente en Cristo. Escucha esta alabanza.
Ahora te invito a ti que estás escuchando este mensaje, si tú no has aceptado a Dios como tu único salvador personal, recíbelo en esta hora. Si tú te quieres reconciliar con Dios, hazlo. Dile de la siguiente manera: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho muchas cosas, pero algo sí sé, tú moriste en el Calvario por mí. Mi Dios, restaura mi vida, transfórmame, Señor. Quiero ser un cristiano, Dios mío, quiero ser un hijo tuyo, mas me arrepiento de mis pecados. Líbrame de mi vida, Señor, de tantos malos hechos. Mas, Señor, reconozco que tú eres mi Cristo Jesús. Tómame en tus manos y yo quiero estar contigo. Si tú lo haces con fe, desde ahora te digo que tú eres un hermano mío en Cristo Jesús, porque Dios ahora lo que quiere, transformar tu corazón, que cambies y vengas al primer amor. Y así, estimado hermano, solo quiero dar un mensaje. Como el día jueves empezó el culto a las 5:30, asimismo estamos en el culto, que tenemos el culto del día sábado, no te pierdas el culto de jóvenes a las 4 de la tarde y el culto de mujeres a las 6 de la tarde. Y también te pido que te conectes al culto del día domingo a las 9 de la mañana y el culto de las 5 de la tarde. ¿Por qué te lo digo? Porque es importante estar conectado con Dios, así mismo como lo conectamos directamente con Facebook o con otras redes sociales. Conéctate con Dios y algo va a ser en tu vida. Que el Señor te bendiga, estimado hermano, que pase una excelente noche y sabemos que Dios no ha renunciado por ti. Dios sigue ayudándote. Dios te bendiga.